Buenas, en el día de hoy vamos a hablar sobre las combinaciones hidrogenadas del grupo 15. Bien, el grupo 15 lo tengo reflejado aquí a la derecha, es el amoníaco, el fosfano, el arsano y el antimonio, ¿vale? El trihidruro de antimonio. Bien, cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a las combinaciones hidrogenadas del grupo 15, que se diferencian con respecto a las del grupo 14. Primero, la estequiometría. La estequiometría del grupo 15 es 1,3 con respecto a la estequiometría del grupo 14, que es 1,4. Esto ya nos está indicando algo. Principalmente, si nosotros calculamos la posición en la que está en la tabla periódica y sabemos que en el caso del nitrógeno tenemos una combinación S2P3, ¿vale? Vamos a tener principalmente un orbital donde no va a estar enlazado con nada. Y eso ya va a generar pequeñas fluctuaciones. ¿Fluctuaciones como qué? Bueno, pues principalmente la más evidente, el ángulo de enlace. El ángulo de enlace va disminuyendo, ya no es constante como en el caso de las combinaciones hidrogenadas del grupo 14, sino que el ángulo de enlace cada vez va disminuyendo hasta tener principalmente casi valores muy cercanos a lo que sería un orbital P. Bien, pero vamos poco a poco y primero vamos a abordar parámetros que conocemos, como son la energía de enlace o la distancia de enlace. La energía de enlace, de manera muy rápida, porque tenéis explicado en el vídeo anterior, depende de dos parámetros, una energía de enlace covalente y una energía de enlace que pertenece a la parte iónica. La parte covalente va a depender principalmente del orden de enlace, como bien sabemos, en la energía de los orbitales atómicos. El orden de enlace se mantiene constante al bajar en el grupo 15. Voy a poner aquí grupo 15. Al bajar en el grupo 15, el orden de enlace nitrógeno, hidrógeno, fósforo, hidrógeno, arsénico, fósforo, arsénico, hidrógeno, antimonio, hidrógeno es el mismo. Por tanto, el orden de enlace no me va a afectar en la energía covalente. En cambio, la energía de los orbitales atómicos sí. Cuando yo disminuyo en un grupo, ya sabemos que el volumen atómico aumenta porque aumenta el número cuántico n. Es decir, los electrones se posicionan en orbitales más externos. Aunque también aumente el número de la carga nuclear efectiva, es mayor el poder que tiene el aumento de n. Por tanto, predomina n sobre el aumento de la carga nuclear efectiva. Por eso, al bajar en un grupo, aumenta el tamaño atómico. Si aumenta el tamaño atómico y aumenta el tamaño de los orbitales atómicos, eso significa que tiene mayor energía. Solapamientos con orbitales de mayor energía generan energías o liberan energías muy bajas. Por tanto, al bajar en un grupo, la energía de los orbitales atómicos aumenta. Esto hace que disminuya la energía de enlace covalente, porque cada vez se libera menos energía. El solapamiento es menos efectivo. Por parte de la componente iónica, hemos dicho que dependía principalmente de la electronegatividad, ¿vale? En este caso las electronegatividades son, por parte del nitrógeno 3, por parte del fósforo 2,1, por parte del arsénico 2,0 y por parte del antimonio 1,82. Vemos que esto va a ser un dato, vemos que las electronegatividades disminuyen, ¿vale? También podemos enfocarlo como que es la tendencia, porque esta electronegatividad, recordemos, es la electronegatividad de Pauli, ¿vale? Entonces, podemos acordar de que si es como la tendencia que tiene principalmente un átomo de atraer electrones, puede estar un poco relacionado con su tamaño, su carga nuclear, etc. Pero no podemos compararlo, por tanto, es un dato que no nos tienen que dar. La electronegatividad disminuye al bajar en un grupo por datos numéricos. Por tanto, si la electronegatividad disminuye, la participación iónica también va a disminuir, porque se puede corresponder como si fuese esa energía electroestática, ¿no? Cada vez tenemos átomos, en este caso con diferencias electronegatividad, por tanto disminuye esa energía iónica. Porque lo que yo quiero para que un enlace sea muy fuerte es que las diferencias en electronegatividades sean altas, para que así los electrones estén muy atraídos y por tanto haya una gran compartición, ¿no?, de ese enlace covalente. Y por tanto disminuye la energía iónica en este caso. Bien, si disminuye la participación iónica y covalente, disminuye la energía de enlace, cosa que tenemos vista en los datos numéricos. La distancia de enlace depende principalmente de dos factores, la energía de enlace total y lo que sería el tamaño atómico. Si la energía de enlace hemos dicho que disminuye, esto va a generar un aumento de la distancia de enlace. Y el tamaño atómico principalmente aumenta porque aumenta el número de n, por tanto principalmente también va a aumentar. Aumenta también directamente la distancia de enlace porque aumenta el tamaño atómico.
Bien, entonces dos factores que aumentan, el aumento del tamaño, aumento de la distancia de enlace. Distancia de enlace. Y así tendríamos, a ver, perdón, aquí yo creo que me he equivocado, he metido la pata. Claramente esto, la distancia de enlace aumenta la distancia de enlace. ¿Vale? Entonces claramente ya tenemos justificadas dos parámetros que conocemos, que son la disminución de la energía de enlace y el aumento de la distancia de enlace. Bien, ahora vamos con la parte yo creo que es un poco más complicada de entender, que es cómo varía el ángulo de enlace cuando yo bajo en un grupo. Bien, para ello tenemos que recurrir a valores como por ejemplo la electronegatividad, ¿vale? Y valores como por ejemplo la distancia de enlace. Para ello vamos a suponer que tenemos una molécula genérica, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar con el amoníaco, ¿vale? Yo tendría esta situación, ¿no? Bueno, aquí se nos olvida definir, perdón, que la geometría, ¿vale? Bueno, si queréis la voy a definir aquí abajo y así me sirve un poco para explicar lo que quería decir. Pero claro, nos faltaría empezar diciendo cuál es la geometría, ¿vale? La geometría es una pirámide trigonal, todas tienen esta forma de pirámide trigonal en las combinaciones hidrogenadas del grupo 15, por tanto el átomo central vamos a tener que hibridarlo ¿a qué? Bueno, pues aquí puede llegar la duda, ¿hibridarlo a un sp2 o hibridarlo a un sp3? Bueno, pues principalmente los ángulos salen fuera del plano, no son ángulos de 120, sino son ángulos de 107, 193, 91 y 91,3. Por tanto, tengo que salir fuera del plano, y para salir fuera del plano únicamente tengo que utilizar sp3. ¿Pero qué ocurre? Que como los ángulos no son iguales a 109,5, la hibridación sp3 me da 4 orbitales híbridos, de los cuales principalmente uno va a ser un orbital híbrido no enlazante y el resto va a ser 3 orbitales híbridos enlazantes. Pero estos orbitales híbridos son no equivalentes. Es decir, que vamos a tener una gran participación S en uno y una gran participación P en otro. En el orbital no enlazante, que va a ser el que me va a abrir el ángulo, principalmente tenemos mayor participación S. Y en los orbitales enlazantes, que van a tender a cerrarme el ángulo, van a ser los que tengan mayor participación P. ¿Cómo sé yo que los que se enlazan o los tres orbitales híbridos enlazantes, porque este es no enlazante y este es enlazante, son los que tienen mayor contribución P? Bueno, pues porque el ángulo de enlace cada vez va disminuyendo. Si disminuye, eso significa que se está cerrando y está aumentando el carácter P. En cambio, el otro, por concluyente, tiene que aumentar en carácter S. ¿Vale? Bien, pues entonces me voy a otra página y sabiendo esto que son orbitales, voy a cerrar esto así, orbitales híbridos no enlazantes, ¿vale? No enlazantes, perdón, no equivalentes, ¿vale? Yo ya puedo intuir un poco cómo va variando el ángulo. Bien, supongamos que tenemos un átomo central, genérico, ¿vale? Voy a suponer que es un átomo E, ¿vale? Donde yo tengo, ¿qué tengo? 4 orbitales híbridos formando una pirámide trigonal, ¿vale? Recordemos que esto tiene un pequeño lóbulo en la parte interna, pero bueno, para la cuestión que es teórica no nos importa. Bien, en este caso se solapa con hidrógenos, que son orbitales S, ¿vale? Dando así enlace sigma y enlace sigma, con dos electrones, ¿vale? Con espía arriba, espía abajo. Y aquí me quedarían dos electrones libres. ¿Esto qué hace? Si nosotros vemos la tendencia es que el ángulo se va cerrando. Es decir, este ángulo se va haciendo cada vez más pequeño, disminuye. ¿Por qué? Bueno, pues es principalmente porque podemos intuir de manera teórica dos cosas. La primera, que estos electrones están ejerciendo una fuerza hacia abajo para cerrar el ángulo, ¿vale? Es lógico, ¿no? Porque ¿qué es lo que sienten esos enlaces? Que los electrones de arriba están bajando, están ampliando esa energía de repulsión y por tanto los enlaces se están cerrando, ¿vale? Otra forma de verlo es que recordemos que cómo es la polaridad del enlace. El enlace es polar, ¿vale? El enlace entre el elemento y el hidrógeno tiene un momento dipolar distinto de cero. Por tanto, existe una cierta polaridad. Si está muy polarizado, aquí tendría una gran cantidad de densidad electrónica, ya veremos si es positiva o negativa, pongo positiva a priori, y una gran cantidad de energía de densidad electrónica negativa. ¿Eso qué hace? Imaginaros que tenéis dos imanes y ponéis el polo positivo con el polo positivo y los juntáis. ¿Qué pasa? Que se repelen, ¿vale? Si esa densidad electrónica es muy grande, este ángulo que se cierra aquí no se podría cerrar,
porque entonces las repulsiones serían tan grandes que pueden con la fuerza que está generando este orbital no enlazante para cerrar el ángulo. Es decir, que si se está cerrando el ángulo, como vemos en los datos numéricos, eso nos está indicando que principalmente hay dos cosas. Primero, que el orbital no enlazante está cerrando el ángulo y segundo, que las repulsiones entre hidrógenos son más pequeñas. Porque entonces está cerrando. Si las repulsiones entre hidrógenos fuese muy grande, no podría cerrarse el ángulo. Y si disminuyen las repulsiones entre hidrógenos, es que está disminuyendo la polaridad del enlace. ¿Vale? Está disminuyendo la polaridad del enlace. Esto a términos teóricos. Luego tenemos que ver qué son los factores que afectan, ¿no? Bien, visto teóricamente es esto, ¿no? Aumenta esas fuerzas de repulsión por el enlace no enlazante, por el híbrido no enlazante, y disminuyen las repulsiones entre hidrógenos. Bien, vamos a ver por qué disminuyen las repulsiones entre hidrógenos, y para ello tenemos que recurrir a las electronegatividades. El nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. El nitrógeno tiene un 3, un 2,1, aquí tendríamos un 2 y un 8,82, siendo en el hidrógeno en este caso un 2,1, ¿vale? Bien, observamos que en este caso la electronegatividad en el grupo 15 disminuye. Si la electronegatividad disminuye, que ya lo habíamos dicho antes en el caso de la energía iónica, la diferencia de electronegatividad entre en este caso el nitrógeno entre los átomos del grupo 15 y el hidrógeno disminuye. Si esa diferencia de electronegatividad disminuye, se traduce como una disminución del momento dipolar de enlace. Y ya tenemos una pequeña justificación de que esos hidrógenos cada vez consiguen juntarse más porque cada vez tienen menos carga, menos densidad de carga y por tanto se repelen menos. Entonces, si disminuye la polaridad del enlace, esto puede ser un indicador de que aún disminuye, las repulsiones entre hidrógenos. ¿Vale? Si disminuye las repulsiones entre hidrógenos, por tanto el ángulo puede ser propenso a cerrarse. Bien, otra de las características es que no es lo mismo cerrar un ángulo así, ¿vale? Donde los átomos se van a poder, cuando yo cierro el enlace, se va a poder juntar muy poquito porque existe muy poco espacio entre uno y otro, que cerrarlo así, ¿vale? Donde yo tengo, fijaros, los tres hidrógenos separados, donde tengo mucho más margen de movimiento entre los enlaces de hidrógeno elemento, ¿no? Esto recordemos que es el elemento y estos son los hidrógenos. Por tanto, otro de los factores que va a afectar es la distancia de enlace. Y como hemos visto, la distancia de enlace al bajar en un grupo aumenta. Si la distancia de enlace aumenta al bajar en un grupo, eso es indicativo de que el ángulo se va a poder cerrar con mayor facilidad. ¿Por qué? A pesar de que la electronegatividad va disminuyendo y por tanto la densidad electrónica disminuye, la distancia de enlace permite que estos átomos puedan juntarse más porque las nubes de carga todavía no se ven. No existe una gran repulsión que los separe, ¿vale? Entonces, de manera genérica, ¿qué decimos cuando bajamos en un grupo y por qué principalmente el ángulo disminuye? Bueno, pues principalmente va a disminuir por lo siguiente. Cuando yo bajo en un grupo, en este caso el grupo 15, ¿vale? ¿Yo qué me enfrento? Me enfrento con dos cosas. La primera, que en este caso voy a hacerlo bien, no voy a ser que me equivoque poniendo las cosas. La primera es que aumenta el tamaño. Si aumenta el tamaño del átomo central, eso significa que principalmente lo que voy a tener es mayor distancia de enlace. Pero la distancia de enlace también dependía de otro parámetro, aparte del tamaño, que es la energía de enlace. Y la energía de enlace, ¿qué le ocurría cuando yo bajaba en un grupo? Que disminuía. Estos dos factores de disminución de la energía de enlace y aumento del tamaño atómico del átomo central hace que aumente la distancia de enlace. Si aumenta la distancia de enlace, se puede traducir como un aumento de la longitud de enlace, es lo mismo, ¿vale? Entre el átomo central y el hidrógeno. Por tanto, esto se puede definir, como bien hemos visto hace unos segundos, que aumenta la separación de hidrógenos. Si aumenta la separación de hidrógenos, ¿esto qué me va a generar? Que disminuya las repulsiones entre hidrógenos, ya lo hemos visto. Y por otro lado, que disminuya la electronegatividad. Si disminuye la diferencia de electronegatividad al bajar en un grupo, yo lo que tengo es una disminución de la polaridad del enlace. Si tengo una disminución de la polaridad del enlace, que significa que las densidades electrónicas cada vez son más pequeñas sobre el hidrógeno, pues lo que tengo principalmente es que haya una menor repulsión en el caso del hidrógeno.
Esta pequeña repulsión entre hidrógenos hace que el ángulo se cierre, es decir, disminución del ángulo entre elemento, bueno, perdón, sería entre hidrógeno, elemento, hidrógeno, hidrógeno, elemento, hidrógeno, y esto por tanto ¿qué condiciona? Condiciona que todo lo que hemos venido determinando de que aumenta el tamaño, disminuye la polaridad, aumenta la distancia de enlace, todo eso hemos visto que genera de manera teórica una repulsión, una menor repulsión entre hidrógenos y por tanto un ángulo que se cierra, pero todo esto viene justificado por el hecho, todo esto se puede englobar en una única palabra, que es mayor participación P en los orbitales híbridos sp3, en los tres orbitales híbridos enlazantes sp3. Es decir, que al disminuir en un grupo, aumenta la distancia de enlace, aumenta la longitud del enlace. Si aumenta la longitud del enlace, los hidrógenos están más lejos, por tanto las repulsiones disminuyen. Pero es que a eso le tenemos que sumar que el momento dipolar va disminuyendo por el enlace, el momento dipolar por el enlace, que es un indicativo de la diferencia de electronegatividad. Entonces, como la diferencia de electronegatividad disminuye, los hidrógenos tienen menor densidad electrónica. Si los hidrógenos tienen menor densidad electrónica y están más lejos, pueden cerrarse más. Y todo eso se viene justificado con el aumento del carácter P, en este caso, de los orbitales de enlace híbridos sp3. ¿Vale? Entonces, con esto tendríamos terminado ya la justificación del grupo 15. ¿Vale? Tendríamos determinada así por qué disminuye, en este caso, el ángulo de enlace, ¿vale? Recordarlo, distancia de enlace, electronegatividad, polaridad, mayor participación P de los orbitales híbridos, ¿vale? Hemos visto cómo disminuye la energía de enlace y por qué aumenta la distancia de enlace. Como bien sabemos, ahora vamos a hablar un poco de las propiedades físicas en el siguiente capítulo. Muchas gracias.